Entonces, en el plexo braquial, las lesiones pueden ocurrir de una manera directa, ya sea a uno de los troncos del plexo braquial o también a uno de los ramos terminales del plexo braquial o a uno de los ramos de los fascículos terminales del plexo braquial. En ese caso, modo de lesiones, por ejemplo, el nervio radial, el nervio axilar, del nervio mediano, del nervio ulnar o del nervio músculo cutáneo. Ahora, las lesiones que ocurren a nivel del plexo braquial directamente van a ocurrir especialmente en dos lugares, que van a ser a nivel del tronco superior o a nivel del tronco inferior. A nivel del tronco superior o a nivel del tronco inferior. Cuando hay una lesión a nivel del tronco superior del plexo braquial, recuerden que el tronco superior está formado por las raíces C5, C6. Bien, a esa parálisis o lo que provoca esa lesión es lo que se le llama la parálisis de Ehlers-Danlos. Esa parálisis de Ehlers-Danlos va a ser provocada por un aumento excesivo del ángulo entre el cuello y el hombro. Cuando existe un aumento excesivo entre el ángulo que se forma entre el cuello y el hombro, puede provocar una lesión del tronco superior y por lo tanto llevar a la paciente a presentar una parálisis de Ehlers-Danlos. Ahora, en adultos puede ser por trauma, ya sea que el adulto se cayó y se apoyó entre el cuello y el hombro, y en infantes puede ser durante el parto, durante una tracción excesiva sobre el cuello durante el parto. Por ejemplo, en estas dos imágenes. Por ejemplo, en esta imagen, el adulto se cayó y ese aumento excesivo que hubo entre el hombro y el cuello pudo provocar entonces la parálisis del Duchenne por lesión del tronco superior. Por ejemplo, aquí, en el parto, en infantes, durante la tracción excesiva, también hubo aumento entre el ángulo formado entre el cuello y el hombro, y eso también puede llevar entonces a una lesión del tronco superior y por lo tanto a una parálisis de Duchenne. Entonces, la parálisis de Duchenne va a ser una parálisis de los músculos del hombro y del brazo inervado por estas raíces. Va a ser unas lesiones combinadas del nervio axilar C5, C6, del nervio músculo cutáneo, del nervio supraescapular y del nervio C5 y del nervio subclavio, C5 y C6. Ahora, como hay una parálisis o una combinación de todos esos nervios, el paciente va a presentar parálisis del deltoides, del músculo deltoides y del redondo menor. Recuerden que esos dos músculos están inervados por el nervio axilar. Va a presentar también parálisis del supraespinoso y el infraespinoso. Recuerden que esos dos músculos están inervados por el nervio supraescapular. Va a presentar parálisis del bíceps braquial, del braquial y del coracobraquial, que recuerden que están inervados por el nervio músculo cutáneo. Va a presentar parálisis del músculo subclavio, que está inervado por el músculo subclavio. Entonces, esos pacientes con la parálisis del Duchenne van a presentar un signo clínico. La apariencia clínica que van a tener va a ser un hombro aducido, el brazo internamente rotado y el codo extendido. Hombro aducido, el hombro lo va a tener aducido, brazo internamente rotado y codo extendido. Y eso es lo que se le llama la propina del camarero, la mano en propina de camarero, que es esta en esta imagen como la pueden ver. Entonces, la parálisis de Duchenne, en el signo clínico que le va a traducir, va a hacer que el paciente le va a llegar con el signo de propina de la mano en camarero. Recuerden que el paciente va a tener en este caso el hombro aducido porque aquí hay una parálisis del deltoides. Y recuerden que el deltoides y el supraespinoso son los músculos. Por ejemplo, el supraespinoso es encargado de iniciar la flexión del brazo y el deltoides entonces la continúa después de los 15 grados. Va a tener el brazo internamente rotado y va a tener el codo extendido. En este caso va a tener también el codo extendido porque, por ejemplo, aquí ustedes tienen, por ejemplo, el bíceps y el bíceps braquial y el braquial, que son músculos flexores, son músculos del brazo, pero que flexionan el antebrazo. Por esa razón, el paciente entonces va a tener el codo extendido, porque el paciente va a presentar una cierta incapacidad para abducir, o mejor dicho, para flexionar el antebrazo en el codo. Bien, entonces, parálisis de Duchenne producido mediante el signo clínico de la mano en propina o de camarero. Entonces, otra lesión que tenemos es una lesión a nivel del tronco inferior, Recuerden que el tronco inferior está formado por las raíces de C8 y T1. Entonces, esa lesión que ocurre a nivel del tronco inferior produce lo que se le llama la parálisis de Plumphey.
Entonces, esa parálisis de Klumpke va a ser provocada cuando el miembro superior es traccionado superiormente de forma súbita. Por ejemplo, en adultos es por trauma, en infantes durante el parto. Por ejemplo, en estas dos imágenes. Una tracción excesiva, especialmente entre el ángulo, entre el ángulo o entre la axila, entre el ángulo que se forma entre el brazo y la parte lateral del tronco. Esto puede provocar entonces una parálisis de Klumpke por una lesión a nivel del tronco inferior. En infantes también durante el parto, durante una tracción excesiva, por ejemplo, en esta maniobra que se está produciendo en este parto. Hay una tracción excesiva, por lo tanto hay un aumento excesivo entre el ángulo entre el brazo y la parte lateral del tronco. Eso puede provocar entonces también una parálisis de Klumpke. Se alteran fundamentalmente dos ramas terminales importantes, que son los nervios medianos y el nervio cubital. Nervio mediano y nervio cubital. Existe también una pérdida variable de la sensibilidad a lo largo del borde medial del antebrazo mediante el nervio cutáneo medial del antebrazo, C8, C2. Entonces, el paciente con una parálisis de Klumpke, la parálisis va a provocar que los músculos flexores de la articulación de la mano y todos los músculos cortos de la mano entren en parálisis. Provoca parálisis de los músculos flexores de la articulación de la mano y de todos los músculos cortos de la mano. Recuerden que esto sucede porque los músculos flexores de la articulación de la mano son los del antebrazo, ¿verdad que sí? Y por lo tanto, recuerden que ellos están inervados por el nervio mediano y por el nervio cubital. Y los músculos cortos que también están inervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Entonces, en este caso, el paciente va a tener una lesión combinada del nervio ulnar y del nervio mediano. Una lesión combinada del nervio ulnar y del nervio mediano. Y esa parálisis de Klumpke se va a traducir en el paciente como la mano en garra total. Porque hay una mano en garra parcial, que va a ser el producto de una lesión del nervio ulnar. Pero también hay una mano en garra total, como observamos aquí, que va a ser una combinación del nervio mediano y del nervio ulnar por una lesión en el tronco inferior del plexo braquial. Entonces, otra lesión que tenemos, que yo se lo he repetido en múltiples veces, es la lesión del nervio torácico largo. El mecanismo de lesión va a ser un procedimiento quirúrgico, una mastectomía. Una paciente que tiene un carcinoma de mama, sometida, y por esa relación que tiene el nervio torácico largo con la mama durante el procedimiento puede ser lesionado. Entonces, la presentación que va a tener el paciente cuando se paraliza el músculo serrato anterior a causa de una lesión del nervio torácico largo, el borde medial de la escápula se desplaza lateral y posteriormente respecto de la pared torácica, como observamos aquí en la imagen. Esto da a la escápula la apariencia de una ala, especialmente cuando la persona se apoya sobre la mano o presiona contra la pared. Por ejemplo, a esta paciente se le colocó o se le dijo que empuje la pared. Para esta manera, entonces, nosotros observamos el signo clínico de la escápula alada, en la escápula alada. Ahora, la paciente también puede presentar una debilidad para aducir el miembro superior más allá de la posición horizontal, es decir, mayor a los 90 grados. Porque recuerden que mayor a los 90 grados existen dos músculos que contribuyen a continuar la abducción del brazo, que son el músculo trapecio y el músculo serrato anterior. Como la paciente tiene una parálisis del serrato anterior, por esa razón es que la paciente va a presentar una debilidad. Ahora, si la paciente tuviera lesión de ambos músculos, entonces sí la paciente presentaría una incapacidad. Recuerden algo, que si un paciente tiene una lesión, una función exclusiva, si el paciente tiene una función exclusiva, o el músculo, si tiene una función exclusiva y hay una parálisis de ese músculo, entonces sí el paciente presentaría incapacidad. Si el músculo, aparte de ese músculo, hay otro músculo que produce la misma función, entonces el paciente lo que tendría una incapacidad o una dificultad simplemente. Bien. Entonces, recuerden que el nervio axilar es un ramo terminal del fascículo posterior, es el ramo terminal de menor tamaño del fascículo posterior. Sus fibras se extienden de C5 a C6. Entonces, el nervio axilar se puede lesionar por una fractura del cuello quirúrgico del húmero, que esto es algo que ya se ha repetido muchas veces. Otro mecanismo de lesión
puede ser una luxación anterior del húmero. Por ejemplo, que la cabeza del húmero, recuerden que la articulación glenohumeral es una de las articulaciones más móviles del cuerpo, pero a la vez es una de las articulaciones más inestables. Entonces, una luxación anterior de la articulación glenohumeral puede presentar una lesión o puede afectar al nervio axilar. Entonces, la presentación que va a tener el paciente, lo primero que va a hacer es que va a tener una incapacidad para aducir el brazo después de los 15 grados. ¿Por qué? Por el músculo deltoides. Recuerden que el músculo deltoides, en este caso, es un músculo exclusivo que realiza la abducción del brazo de 15 a 90 grados. Por esa razón es que el paciente ahí va a presentar una incapacidad. Ahora, si el daño ya es crónico, entonces el paciente presenta una atrofia del deltoides. La atrofia del deltoides por parálisis de su nervio, o por lesión, mejor dicho, de su nervio. Por ejemplo, en este paciente, si ustedes notan, pueden ver la gran diferencia. Entonces, aquí el paciente este es su lugar sano y aquí entonces el lugar afectado, donde observamos ya una atrofia casi total del músculo deltoides. Bien. Entonces, la lesión del nervio musculocutáneo es una lesión muy poco frecuente. El nervio musculocutáneo, por ejemplo, en el antebrazo, se encuentra protegido por los músculos del antebrazo. Y por esa razón es que el nervio musculocutáneo es un nervio muy infrecuente en lesionarse. Él puede ser lesionado por un mecanismo de comprensión a nivel del tronco superior. Es decir, imagínense, por ejemplo, que ustedes se apoyen o que algún trauma o alguna otra cosa, alguna masa, algún tumor le provoque por efecto de masa una compresión a nivel del tronco superior. Eso puede provocar una lesión del nervio musculocutáneo, que es algo muy frecuente. Entonces el paciente va a tener una debilidad en la flexión del antebrazo, debilidad en la flexión del antebrazo y supinación del mismo. Recuerden que en la supinación nosotros tenemos el bíceps braquial, que es el principal supinador del antebrazo. Por esa razón es que también el paciente puede tener una debilidad. Bien, entonces, el otro nervio que tenemos es una lesión del nervio radial. El nervio radial, uno de los puntos donde se puede lesionar va a ser una fractura del cuerpo del húmero o una fractura de la diáfisis del húmero. Recuerden que cuerpo y diáfisis de un hueso es lo mismo. Entonces, recuerden que a nivel de la cara posterior del brazo o del húmero, nosotros tenemos un surco que es el surco del nervio radial, que permite el paso del nervio radial y de la arteria braquial profunda. Entonces, en este caso, recuerden que el nervio radial es el ramo terminal de mayor tamaño del fascículo posterior. No solamente eso, sino que es el nervio periférico más grande del plexo braquial. Entonces, recuerden que el nervio radial es un nervio que inerva a todos los flexores, a todos los extensores del miembro superior. También recuerden que él inerva un flexor, en este caso, que es el braquio radial. Bien, ahora, por esa razón es que el paciente va a presentar una incapacidad para extender la muñeca y los dedos. Va a presentar una incapacidad para extender la muñeca y los dedos. Por ejemplo, en este paciente, si ustedes notan aquí, hay una cicatriz. Puede ser que a ese paciente tuvo una fractura del húmero, lo que se hizo fue que se intervino y se le reparó la fractura. Bien, pero la lesión nerviosa aún continuó. Y por esa razón es que, por ejemplo, cuando ustedes dicen al paciente que extienda la muñeca, ese paciente va a presentar una incapacidad para extender la muñeca y los dedos. Y esto es lo que se le llama la mano en gota o la mano en péndulo. Mano en gota o mano en péndulo. Bien, ahora, en este paciente, ustedes se preguntarán por qué no me incluye en la parte del codo, si los músculos extensores de la región del compartimento posterior del brazo están inervados por el nervio radial. Recuerden que yo le dije que si el nervio radial se lesiona en el cuerpo del húmero, ya el tríceps braquial ha recibido la mayor parte de su inervación y por lo tanto el paciente no tendría esa lesión no tendría ningún efecto a nivel del tríceps braquial. Y si la tendría muy mínima, pero no para incapacitar al paciente. Bien, entonces, otra lesión
que no es en sí una lesión, ya es una compresión del nervio radial, una lesión un poco común, es por ejemplo la parálisis el sábado por la noche. Eso se produce, por ejemplo, cuando las personas están ebrias y se acuestan y colocan, por ejemplo, el espaldar de la silla debajo de la axila. Eso puede provocar una compresión del nervio radial y por lo tanto una lesión del nervio radial. Bien, pero no, aquí lo principal que me gustaría que ustedes sepan es que el nervio radial se lesiona o puede ser lesionado en una fractura del cuerpo del húmero. Entonces, otra lesión que tenemos es la lesión del nervio mediano. Recuerden que el nervio mediano está formado por un ramo terminal del fascículo lateral y un ramo terminal del fascículo medial. Bien, entonces, el nervio mediano, recuerden que inerva todos los músculos flexores del antebrazo, excepto un músculo y medio, que es el flexor ulnar del carpo, y la parte medial del flexor profundo de los dedos, que ya esas dos partes están inervadas por el nervio cubital. Entonces, el nervio mediano se puede ver lesionado por una fractura supracondilia del húmero, una fractura supracondilia del húmero. En este caso, al paciente, como ustedes le digan, cierra la mano, el paciente va a presentar lo que se le llama la mano en bendición o la mano del Papa. Bien, ¿cómo esos músculos, cuando usted le diga al paciente que cierre la mano, ese paciente, estos dedos, se le van a quedar igual, porque en este caso los flexores y también parte de los lumbricales. Recuerden que también el nervio mediano interviene en la inervación de los lumbricales, especialmente los lumbricales que actúan sobre los dedos 2 y 3. Por ejemplo, aquí, cuando usted le diga al paciente cierre la mano, el paciente estos dedos no va a presentar ningún movimiento, y si lo presenta va a ser mínimo. Y por esa forma de la mano que queda, es lo que se llama la mano en bendición o la mano del Papa. Bien, ahora, hay también el nervio mediano se puede lesionar a nivel del síndrome del túnel del carpo. A nivel del síndrome del túnel del carpo, también se puede lesionar el nervio mediano. Recuerden que el túnel del carpo es atravesado por 10 elementos, que son 9 tendones y un nervio, que es el nervio mediano, y por lo tanto, el nervio mediano en este caso es el elemento más propenso a verse lesionado. Bien, entonces, recuerden que el nervio mediano, que le mencioné cuando le lavando los músculos, tiene un ramo que es el ramo recurrente del nervio mediano. Ese ramo recurrente del nervio mediano se puede ver lesionado, por ejemplo, cuando una paciente se lacera a nivel de la palma de la mano o en la parte proximal de la mano. Eso puede provocar una lesión de este nervio. Y ese paciente, recuerden que este músculo, este nervio, el ramo recurrente, el nervio mediano, interviene en inervar algunos de los músculos de la región tenal. Si la lesión continúa, se vuelve crónica, el paciente va a presentar una atrofia de la eminencia tenal y eso es lo que se le llama en el paciente la mano de simio o la mano simiesca. Mano de simio o mano simiesca. Bien, que es una atrofia de la eminencia tenal. Lo más importante aquí, tener en cuenta que el nervio mediano se puede presentar con una fractura supracondila del húmero o se puede lesionar en el túnel del carpo y presenta lo que es la mano en bendición. Entonces, la lesión del nervio ulnar, recuerden que es un ramo terminal del fascículo lateral, del fascículo medial, disculpen. Entonces, su mecanismo puede ser una fractura del epicóndilo medial del húmero. Recuerden que el nervio ulnar pasa posterior al epicóndilo medial del húmero. Por lo tanto, una fractura del epicóndilo medial del húmero me puede llevar entonces a una lesión del nervio ulnar. Recuerden también que el nervio ulnar me atraviesa lo que es el conducto ulnar, o también que se le llama el canal de Guyon, conducto ulnar o canal de Guyon. Pues ahí también se puede lesionar el nervio ulnar presentándome lo que es el síndrome del conducto ulnar o síndrome del canal de Guyon. Bien, entonces el paciente con una lesión del nervio ulnar me va a presentar lo que es la mano en garra. En este caso, el paciente va a presentar una mano en garra parcial, porque recuerden que ya la mano en garra total
se presenta cuando hay una lesión combinada del nervio ulnar y el nervio mediano, por ejemplo, por una lesión del tronco inferior que me lleva a lo que es la parálisis de Krumke. Bien, entonces ahí nosotros terminamos con las lesiones del plexo braquial. Bien, aquí tengan en cuenta especialmente cómo se lesiona el nervio axilar y qué puede provocar, cómo se lesiona el nervio radial y qué puede provocar, cómo se lesiona el nervio mediano, qué puede provocar, y cómo se lesiona el nervio ulnar y qué puede provocar. Bien, entonces, ya para terminar, a nivel de la región posterior del miembro superior, nosotros tenemos un conjunto de triángulos que son triángulos de la región escapular. Estos triángulos de la región escapular son unos pequeños espacios que permiten el paso de varias estructuras, tanto estructuras vasculares como estructuras nerviosas. Entonces, los triángulos de la región escapular son un conjunto de triángulos, aunque uno de ellos es un cuadrilátero, que participa en la comunicación de la fosa axilar, una comunicación entre la fosa axilar con el compartimento posterior del brazo. Esa fosa axilar, recuerden que se la mandé a investigar, tienen que saberse todo de ella, especialmente los límites de la fosa. Los límites de las fosas tienen que conocerlo muy bien. Entonces, entre estos triángulos nosotros tenemos el triángulo homotricipital, el cuadrilátero húmero-tricipital y el triángulo húmero-tricipital. Cada uno de esos triángulos y cuadriláteros tienen límites. Entonces, el triángulo homotricipital, homo es de escápula. Bien, el triángulo homotricipital es un espacio triangular que se encuentra entre el músculo tríceps braquial y la escápula, junto al cuadrilátero húmero-tricipital y por encima del triángulo húmero-tricipital. Sus límites son inferiormente el músculo redondo mayor, superiormente el músculo redondo menor, inferiormente músculo redondo mayor, superiormente músculo redondo menor. Lateralmente, la cabeza larga del músculo tríceps braquial, contenido o permite el paso de la arteria circunfleja escapular y de la vena circunfleja escapular, arteria circunfleja escapular y de la vena circunfleja escapular. Por ejemplo, en esta imagen tenemos entonces el triángulo homotricipital, triángulo homotricipital, este pequeño acá. Superiormente su límite es el redondo menor, inferiormente el redondo mayor y lateralmente la cabeza larga del tríceps braquial. Entonces aquí tenemos el triángulo homotricipital que permite el paso de la arteria circunfleja escapular y de la vena circunfleja escapular. Entonces, el otro triángulo que tenemos es el triángulo húmero-tricipital. Es un espacio vasculonervioso que se sitúa entre el húmero y la escápula. Está limitado superiormente por el redondo mayor, lateralmente por el cuerpo, la diáfisis del húmero, medialmente por la cabeza larga del tríceps braquial. Se le atribuye el paso del nervio radial y de la arteria braquial profunda. Por ejemplo, acá, triángulo húmero-tricipital, triángulo húmero-tricipital. Su límite, superiormente el músculo redondo mayor, lateralmente la diáfisis del húmero, y medialmente entonces la cabeza larga del tríceps braquial. Bien. Entonces, y se le atribuye el paso del nervio radial y de la arteria braquial profunda. Entonces, el otro triángulo que tenemos, que si es un cuadrilátero, se le denomina el cuadrilátero húmero-tricipital o cuadrilátero de Werfull. Es un espacio vasculonervioso entre la escápula y el húmero, por encima del triángulo húmero-tricipital y al lado del triángulo homotricipital. Si ustedes hicieron la tarea de la axila, ahí ya leyeron sobre lo que es el cuadrilátero, húmero-tricipital o cuadrilátero de Werfull. Entonces está limitado por el músculo redondo mayor inferiormente, músculo redondo menor superiormente, la cabeza larga del tríceps braquial medialmente y por el cuello quirúrgico del húmero lateralmente. Permite el paso del nervio axilar de la arteria circunfleja humeral posterior. Acá, el paso que tenemos aquí, lo que se le llama el cuadrilátero de Werfull, limitado superiormente por el redondo menor, inferiormente por el redondo mayor, lateralmente por el cuello quirúrgico del húmero, que miren aquí cómo él permite el paso
de la arteria circunfleja, humeral posterior y del nervio axilar, que entonces me van a rodear lo que es el cuello quirúrgico del húmero. Y lateralmente entonces la cabeza larga del tríceps braquial. Entonces tenemos triángulo homotricipital, cuadrilátero húmero tricipital y triángulo húmero tricipital. Bien. Por ejemplo, esto es aquí, es una mnemotécnica que yo encontré para que se lo aprenda mucho más fácil. Triángulo húmero tricipital, homotricipital, triángulo húmero tricipital y cuadrilátero de vértice. Bien, aquí de nuevo se ven cada uno de los elementos que me atraviesan, que se encuentran. Por ejemplo, aquí en el triángulo húmero tricipital se encuentra el nervio radial, la arteria braquial profunda. Bien. Entonces ya esto es más de lo mismo. Bien. Aquí cuadrilátero espacio de Belfo. Aquí triángulo húmero tricipital. Aquí triángulo homotricipital. Bien. Para que ya lo tengan en cuenta, que esto aquí ya lo tienen en la imagen. Entonces, aquí una nota que le coloqué: una fractura del cuello quirúrgico del húmero puede provocar una lesión neurovascular. Se puede afectar el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior, especialmente. Una fractura del cuello del húmero también puede llevar a una lesión neurovascular. Se puede afectar aquí del cuerpo o la diáfisis del húmero, puede afectar el nervio radial y de la arteria braquial profunda. Bien, entonces ya aquí terminamos el material de un segundo parcial. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Pregunta, ¿tienen hasta aquí? Esta diapositiva del triángulo, de los triángulos de la región escapular, se la voy a subir ahora porque todavía no la tienen habilitada en la plataforma. Y le voy a subir un repaso que hizo el doctor Frandi, más o menos en la elaboración del examen, o mejor dicho, para el examen, le va a ayudar. Por ejemplo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden que tienen un quiz. Recuerden que tienen un quiz hoy. Maestro, ¿a qué hora? A eso de las 9:15. Es rápido, el quiz lo que dura son 15 o 20 minutos. Ok. Entonces, aquí, ¿tienen alguna pregunta? No. ¿Cuánto vale el quiz? Depende de 3 o 4 puntos, ya veremos. Ok. Póngalo de 3, profesor. Ya Por veremos. favor. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos ya después de su examen. Nada, y éxito en el examen. Gracias, profe. Pase buenas. Gracias, profesor. Pase buen día. Igual. Bye.